Antes la tribu Hamurimasa en su tierra natal fue nombrada como Humu Deko Sumuru por sus antepasados. ¿Qué es lo que pasaba? Que esto significaba el ombligo del mundo, el origen y punto de la evolución de la humanidad y la formación de todos los seres vivos. Así era como ellos pensaban y era la simbología de su propia tribu. En este lugar se encuentra Camera, como ellos así lo llaman, queda en el departamento del Vaupés, lo que significa que este río esparce miel más pura del conocimiento humano sobre la tierra, que es el lugar más poblado de la región donde ellos coexisten. Debido a las diferentes circunstancias y por problemas del conflicto armado, ellos ahora viven en Bogotá y en algunos departamentos diferentes del Vaupés en Colombia. Lo que pasa en este contexto es que ellos han sufrido de un tipo de marginación y exclusión debido al desplazamiento forzoso en su territorio. Ellos han tenido que emigrar a diferentes partes del país, sobre todo en Bogotá. Debido a esto forman como una especie de cabildos para así mantenerse y seguir en sus tradiciones. Aún así han sufrido cierto tipo de discriminación en sitios donde llegan, pero eso no es impedimento para que otras personas, por así decirlo, se unan a sus ritos, a sus creencias y formen parte de esta cultura. O sea, tienen tanto respeto por su patrimonio cultural que inclusive personas donde están se unen a ellos y practican estos ritos y estas cuestiones. Sin embargo, donde ellos llegan siempre sufren como una especie de como exclusión, porque siempre chocan ciertos tipos de creencias con otras, y el catolicismo, las religiones son muy diversas y chocan con las creencias que de pronto llegan de otros lados, de otras partes como esta tribu, pero eso no permite que ellos tengan como un tipo de resistencia y quieran permanecer haciendo sus ritos, y ahí se demuestra el respeto que le tienen a su patrimonio, a sus creencias en la tribu donde ellos pertenecen. Entonces, la definición que da Kotak es muy precisa sobre la enculturación. La enculturación se refiere al proceso de integración y aprendizaje de las reglas, creencias, hábitos y tradiciones de la cultura de un individuo o del hombre. La enculturación también se difunde a través de la observación. Los niños deben prestar atención a lo que sucede a todo su alrededor y cambiar su comportamiento por todo lo que ellos ven. No solo porque los padres o otras personas les digan qué hacer, sino también por sus propias observaciones, por sus propias experiencias y la creciente conciencia de lo que su cultura piensa que es benigno o indigno o bueno o malo. Es como la tribu Tubú plasma todas sus costumbres a las siguientes generaciones. Por esto ellas se envuelven y aprenden, toman como medio su misma cultura para reflexionar del mundo y adquirir conocimientos de todas las historias que cuentan en sus ritos, en sus tradiciones, en sus bailes, y aprenden mucho del mundo donde ellos viven. En conclusión, el proceso de la enculturación nos dice, sin lugar a duda, que la generación más antigua es la que transmite todas sus simbologías, normas, creencias, tradiciones, todo lo que es cultura a otras generaciones, y esto va trascendiendo de generación en generación. Durante mucho tiempo los conceptos culturales han sido la base de la antropología y el comportamiento humano, y los sistemas de pensamiento no son casuales o al azar. ¿Qué nos dice esto? Que de todas maneras siguen las leyes de la naturaleza, por lo que se pueden analizar y hacer estudios para la ciencia. La cultura, según la antropología, se centra en las creencias y comportamientos de las personas. No se obtienen a través de la genética precisamente o antecedentes biológicos, sino en las creencias y comportamientos que se obtienen a través del desarrollo de una sociedad específica con una tradición cultural concreta. Las personas adoptan una forma progresiva de sistema bien articulado de significados y símbolos previamente
establecidos por su propia cultura, para definir su propia realidad, manifestar sus emociones y emitir opiniones de lo que entienden de su mundo. Luego, este sistema los ayuda más adelante a orientarse y a dirigir sus conductas e ideas a lo largo de todas sus vidas. La antropología es una ciencia social dedicada al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. La antropología estudia fenómenos humanos, por lo que se considera tanto las sociedades primitivas como las sociedades antiguas. Esta ciencia considera toda la evolución humana, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres, las creencias y los procesos de transformación. Es por eso que en la Constitución de 1991 Colombia promulgó una nueva constitución que reemplazó la antigua Carta de 1886, a diferencia de la constitución anterior, que se caracteriza por entender a Colombia sobre la base de las tradiciones hispánicas, católica y castellana. La nueva carta considera al país como un país pluritétnico y pluricultural. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En su artículo 10, para dar un ejemplo, dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia, que es lo natural, pero que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. O sea que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. En esto participaron varios movimientos sociales, también partidos políticos y también varias personas de tribus indígenas. Entonces el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y eso antropológicamente es muy bueno. Hay otro punto a tocar, y es que en conclusión la antropología mira y le dio importancia a cómo las manifestaciones de los individuos le dieron importancia al patrimonio cultural y cómo respetan y cómo al fin por medio de una constitución dieron respeto a las necesidades y al patrimonio de cada una de las culturas o diversas culturas que tenía este país, y le dio la propia importancia en la constitución. Antes no se respetaba, ahora sí. Entonces fue un fenómeno supremamente que cambió absolutamente toda la forma de ver a otras culturas, y esto se dio una transformación que pues ahora nos hace respetar a todos los individuos que están alrededor y no juzgarlos como entes diferentes a nosotros, sino como entes iguales, y respetar todas sus creencias. Y esto fue muy bueno y me parece un aporte muy bueno antropológico de lo que pasó en la Constitución de 1991.